Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a tu canal, Don Plaquetín. Y en esta oportunidad, un limitador de corriente. Para hacer un limitador de corriente se puede hacer también un corriente constante. Bien, y en el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente. ¿Se acuerdan que dije, bueno, tengo que armar el circuito de lo que era el cargador para este tipo de pilas, ¿no? Las de níquel y cam. Bueno, necesito hacer un corriente constante para que cargue estas cosas. Bien, las pilas, para que se entiendan, acá ya me dice, por supuesto, me dice, por ejemplo, estas pilas tienen una corriente máxima de 600 mA y deben ser cargadas a 60 mA en 15 horas. Como pueden ver, ya esto me aclara que algo que uno más o menos que se dedica a la electrónica lo sabe, es que siempre es el 10% de lo que es el acumulador, es decir, del dispositivo a acumular, siempre para cargarlo es el 10% de la energía que puede entregar. Como este entrega 600, bueno, el 10% es 60, así que hay que hacer un corriente constante de 60 volts. Pero bien, como dice el título, no es utilizar el famoso clásico dos transistores NPN, si bien lo podés hacer, por supuesto. En este caso solamente vamos a usar un solo transistor. Para eso nos vamos a remitir a un diagrama que tengo de hace mucho, que tenemos que hacer un par de correcciones. ¿Por qué? Porque el problema son la resistencia limitadora, que no es tan fácil de conseguir. Después los demás componentes son muy fáciles, así que nada, poco más. El tema va a ser que yo acá tengo 4.4, 4,5 volt, el transformador es de 4,5 volt, y cuando yo lo rectifique y lo filtre con un capacitor pequeño, con 470 microfaradios me va a alcanzar y me va a sobrar, voy a tener 6.2 volt. Esos 6.2 volt son suficientes, que son los que voy a tener acá, para empezar a hacer mi circuito. Como pueden ver, acá el corazón de estos son 4 componentes, es decir, el transistor, las dos resistencias y el diodo LED. Yo lo dibujé así, pero es un diodo LED rojo. Nada, vamos a estar analizando este circuito. Bien, la lapicera en mano para empezar a sacar los valores. Si decimos para cargar este tipo de batería, sería un corriente constante, ¿este es el único circuito? No, la verdad es que en el canal vamos a presentar mucho. Por ejemplo, tenemos este que utiliza el TL431, pero no lo vamos a estar usando. Después lo podemos hacer con un solo regulador. Acá tenemos una simulación que yo hice hace unos minutos atrás, en el cual también estoy buscando varios cosas y dije, el tema que tiene este es que necesitas 12 volts. Entonces, si no tengo acá con 6.2, este circuito no va a arrancar porque las pilas son de 2.4 volts, lo cual ya, por así decirlo, en serie quedaría muy poca tensión en el regulador, lo que me haría es que funcione mal el circuito. Bien, nosotros vamos a estar utilizando este transistor que es el A733, que te dejo una imagen en la descripción. Nada, la cuestión que de ahí lo saqué a este transistor que tengo como 40.000, este A733. Vienen las placas televisores, te van a sobrar. Comprar no, porque recién vi en mercado, estos son los pinouts, ¿no? Del transistor. Lo vi en mercado y está 2.000 pesos argentinos, que equivalen a $1,50. Para mí es muy caro para un transistor que no son de 100 mA. Si bien la hoja de datos de lo que es el hermano, que es el C1815, este es la versión PNP, es decir, complementario, NPN, perdón, es el 1815, que es el clásico. Pero como pueden ver, fíjense que si yo doy zoom a esta zona de acá, ahí está, dice que la corriente es de 150 mA. ¿Es exacta? Sí, es exacta. Pero ¿qué pasa? Estos transistores fueron fabricados en una serie de lotes que no están a mi alcance. Entonces, no es el transistor, ¿sí? Si el rango lógico está en 100, te podés tirar hasta 120 mA, ¿eh? Yo lo he tirado y lo que pasa es que tenés que estar en baja tensión. Es decir, el límite son 60 volts. Pero la verdad es que para nadie llega a 60 volts porque el transistor estalla. Pero tiene que ser muy baja corriente.
pero para lo que son 5 volts, ya ahí es como que sí puede llegar a los 100 mA. Pero no vamos a hablar de eso, porque nosotros simplemente vamos a utilizar ¿cuánto? 60 mA. O sea, ni siquiera, sí, bien es la mitad, un poco más. Ni siquiera creo que levante temperatura. Porque yo ya lo he hecho este tipo de circuito y no pasa tanto por ahí. Bien, cuestión era eso, nada. Después lo que me llama la atención entre lo que es este PDF, que es el que descargué, que dice acá, de hecho a mí... ¿Se entiende? Yo es como por eso digo, para mí es que este datasheet que bajé para buscar más que nada, porque por otra cosa no lo hice, para mí que este está un poco truchangui, está medio toqueteado. Me viene por ahí mi problema. Así que nada, bueno, no importa. Vamos a lo concreto, que es lo que me interesa a mí, es cómo funciona este circuito, utilizando un solo transistor. Bien, porque hay por resolver. Acá el truco está en el LED. El LED cuando va a base, va a absorber tensión, va a mantener una tensión constante, porque es el trabajo del LED, que siempre si está dentro de los rangos de lo que es 15 mA, este va a mantener una estabilidad en la base del transistor. Esto amortiguado por la resistencia del emisor, que es este que está acá, va a hacer que la corriente de salida sea una limitante, es decir, no va a poder superar los 60. Y como en el caso mío, yo acá voy a tener 6 volts, aquí, esto al caer al valor este, ¿va a caer el voltaje? Sí, pero la corriente se va a mantener establecida en 60 mA. Ahora bien, vamos a la simulación para sacar los valores que nos faltan para que veas cómo funciona y a la vez con el simulador te vas a dar cuenta cómo funciona. Bien, acá ya armé el circuito. Yo no estoy utilizando acá la versión correcta, que es el A733, pero sí estoy utilizando el 2N3906, que es similar. Esta es la versión americana y es muy similar al transistor PNP, perdón. Y lo que vamos a hacer es que, como pueden ver, ya acá yo tengo una limitante, es decir, yo acá estoy cargando a ver si me da bien el zoom. Ahí está. ¿Ven? Estoy en 57 mA. No pasa, pero está bien, no hay problema. Igual acá me da 68 mA porque el mismo LED está consumiendo. Bien, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Por qué? Porque acá se me genera un problema. ¿Cuál es? Esta resistencia que está acá. ¿Por qué? Porque es de 30 ohm. 30 ohm no lo voy a conseguir a menos que ponga 3 de 10. 3 de 10. Acá por eso tenía esta cosa acá, que es utilizando el ómetro del simulador. Se pueden sacar distintos valores, que es lo serie paralelo, se pueden sacar muchos valores. Antiguamente lo hacía, pero uno va buscando siempre truquillos, ¿no? Dentro de la electrónica. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, 30 ohms, y digo, esta resistencia, si no consigo 3 de 10 ohm, ¿cómo puedo calcular con serie en paralelo? Bueno, no es el único truco. Si entendés cómo funciona la electrónica, te dije que es el voltaje y la corriente la determina el LED. Entonces, si la determina el LED, yo lo que puedo cambiar es esta que está aquí abajo, es decir, la de 330 ohms. Entonces, si yo, por ejemplo, bajo la de 330 ohms y le pongo, a ver que tengo el teclado acá abajo, le pongo 220 y activo, va a pasar algo, y es decir, que la corriente va a incrementar. Decir, no, don Plaquetín, incrementaste la corriente, vas para peor. Obvio que acá estoy en la versión, miren, voy a View, perdón, Project, en el proyecto voy a simulación y está activada la versión explosión. Y aún el circuito no estalla, así que algo tan mal no está. Bien, pero resulta que la carga del, por así decirlo, la carga a la pila está en 73 mA, es muchísimo. Y está consumiendo muchísimo también el LED. ¿No se está quemando? No se va a quemar porque hasta que no llegue a los 20 mA no se va a quemar. Entonces, bueno, Plaquetín, ¿qué hicimos acá? Bueno, lo que hicimos es lo siguiente. Bajamos incrementamos la corriente del LED. Bien, entonces se incrementó. Ahora, ¿qué podemos hacer, don Plaquetín? Porque claro, estamos en un dilema. Se está incrementando. Bueno, les dije que también tenías tanto en lo que es voltaje para arriba, corriente para arriba, como lo tenemos corriente para abajo. Y yo les dije que cuando más bajo esté la corriente en el LED,
mejor va a trabajar. Así que ponemos una resistencia de 470 ohms, que es comercial, es muy fácil de conseguir. De hecho, si la reciclas, yo no compro, yo reciclo siempre, gente, para que entiendan, yo reciclo. La corriente está en 53, está por debajo y está bien. Ahí ya me gustó un poco más, pero claro, yo sigo teniendo la de 30 ohms. Así que la vamos a cambiar por una de 33. ¿Sabés qué pasa con una de 33? Obvio que todo yo lo estoy haciendo, gente, pero sé lo que estoy haciendo, o sea, sé qué va a pasar. Y me bajó la corriente, claro, porque al tener una resistencia de más valor en el emisor me va a bajar la corriente. Pero claro, y si la bajo esta resistencia a una comercial de 22, ¿qué pasaría? ¿Ver? Y ahí ya tenemos la magia de que tenemos 8 mA que consume lo que es el LED, y el transistor me permite pasar una corriente de, a ver si hago magia con el tema del zoom, porque siempre me pasa esto, porque si ajusto la del monitor, el tema es que se ve azul el monitor. ¿La ven a la corriente? Clavada en 60 miliamperes. La magia de la electrónica, gente. ¿Vieron cómo no solamente había que ajustar esta resistencia? Porque cuando vos ves el circuito original, lo tengo en una hoja, pero no importa. A lo que voy es lo siguiente. El que hizo el diagrama siempre decía que esto había que respetarlo, esta resistencia de 330 ohms había que respetarla, y no es verdad. En verdad, yo puedo incluso modificar el transistor poniendo un, no sé, un BC337 y la corriente bajaría más. ¿Por qué? Porque necesito más corriente en base. ¿Se entienden? Hay muchísimas reformas que se pueden hacer. Pero bueno, hasta acá con este 2N3906, que en mi caso sería el A733, ya lo tendría al circuito mío armado, tendría una carga de 60 mA, cambiando lo que es la resistencia esta que teníamos, que era de 33, que no ofrecía ese circuito, que amablemente alguien lo ofreció y me parece correcto, pero yo ya lo conocía a este corriente, que es una mezcla de corriente constante y limitador de corriente. ¿Por qué? Porque limita, sí. ¿Es corriente constante? No, porque si yo subo el valor resistivo de la carga, el mismo se empieza a disparar. Pero nada, por lo menos podemos decir que un corriente constante bajo cargas bajas, sí, eso es verdad, es un corriente constante de carga baja. Ese es el detalle, así que sí, es un corriente constante. Bien, nos quedaría poco, solamente quedaría agregarnos valores, que sería que la resistencia del emisor va a ser de 22, esta es de 22, y la resistencia esta de base es de 470. Ahora, el transistor necesita un disipador y nos dice que su potencia de consumo son 160 miliwatts. Nada, técnicamente nada. ¿Por qué? Porque estos soportan una potencia mayor. A ver dónde está, si lo busco en el... Potencia de consumo, 250 miliwatts. Así que estoy dentro del rango. No necesito el disipador. El disipador lo necesito si estoy en los 200 miliwatts. Ahí ya sí lo voy a precisar. Pero como sé que este datalle que le dije es falso, me rijo más por este que soporta 400 miliwatts, que es lo correcto, porque en verdad yo lo tiré hasta 300 miliwatts a este, trabajándolo como etapa de amplificador, y me funcionó. Iba a decir preamplificador, que también lo he utilizado y lo he forzado con fuente de alimentación de 30 volts y me ha servido. Así que nada, gente, ahora me voy a poner a armar esto. Nada, por lo menos el teórico, el práctico no hace falta, porque técnicamente sobre la marcha vamos a ir agregando cosas, gente, y les voy a ir mostrando. Tampoco es que lo estoy engañando en un sentido de que, no, pero nada, tranquilos, que yo siempre voy mostrando los trabajitos que voy haciendo. Ahora es acomodar todo esto. Voy a utilizar estos mismos LED, no es que voy a cambiar los LED, voy a utilizar estos LED para cargar ya la celda, así que el circuito va a ser el definitivo este, haciendo un corriente constante de tan solo un solo transistor, que es en este caso un PNP, que es el A733, y lo dejaríamos por acá. Gente, será hasta la próxima. Yo me voy a quedar trabajando porque ahora tengo que conectar el soldador, todo para empezar a armar todo, así que nada, será hasta la próxima. Chau, 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 chau.